Muy buenos días, estamos muy gozosos en esta hora de la mañana agradeciendo a Dios por todo lo que Él hace por nosotros. Amén. En este día vamos a orar a nuestro Padre y vamos a pedir su bendición para nuestra vida. Bendito Padre Celestial, en este momento agradecemos el que estés con nosotros dentro de esta hora de la mañana y deseamos que tu bendición siempre esté presente en nuestras vidas. En esta hora que vamos a analizar la palabra, le pedimos que nos ayude para poderla poner en práctica sobre nuestras vidas y tener constantemente esa bendición de seguir adelante a través de las circunstancias que estamos viviendo. Gracias por mis hermanos que nos escuchan, gracias por todos los que están atrás de las cámaras, Señor, sirviendo para poder llevar a cada hogar esta transmisión y ser de bendición en sus vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hace algún tiempo me encontraba yo en la universidad, en la UNAM, la Universidad Autónoma de México, y me pidieron una ponencia concerniente a lo que era el factor de la evolución. ¿Factor de qué? De la evolución concerniente al factor de la creación, ¿sí? Entonces, evolución versus creación. No voy a dar toda la ponencia el día de hoy, solamente les voy a explicar como una introducción de lo que vamos a ver el día de hoy. Y me decían, en la Facultad de Filosofía y Letras, decían lo siguiente. Carlos Darwin presenta la teoría de la evolución en el año 1800, Charles Darwin, y presenta una serie de situaciones donde aparecen los procesos. Los voy a dictar de esta forma. Empieza el periodo precámbrico, antes del cambio. Después periodo paleozoico, mesozoico, cenozoico, y en la etapa cuaternaria aparece el hombre, ¿sí? Voy a describirlo ahora. Periodo precámbrico dicen que fue antes del cambio, el famoso Big Bang, cuando todo estaba desordenado, ¿sí? Posteriormente, periodo paleozoico, aparecen los primeros seres unicelulares y la vida se da en el agua. En el periodo precámbrico, paleozoico, mesozoico, aparecen las primeras plantas. Y después del periodo mesozoico, ¿cuál es el siguiente? Decíamos, precámbrico, paleozoico, mesozoico, cenozoico, ¿sí? En el periodo cenozoico, ya una vez que casi el hábitat estaba terminado, aparece el hombre en el periodo cuaternario. Ahora bien, conforme a la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, igual que lo que dice la teoría del Big Bang. La palabra de Dios dice que la vida surgió en el agua, ¿sí? Los primeros seres vivos que aparecen en la descripción que Dios crea es concerniente a factores que salen del agua, ¿sí? ¿Ya observó eso? Si no lo ha observado, obsérvelo en el libro de Génesis capítulo 1. Posteriormente, después de que Dios creó el agua y creó las expansiones, crea todos los factores de plantas. Y al último, después de haber creado todos los factores de plantas y haber tenido un medio ambiente ya propicio, coloca al hombre. Entonces, en la palabra de Dios observamos la teoría del Big Bang, que estaba desordenado y vacío, periodo precámbrico, periodo paleozoico, primeros seres unicelulares que salen del agua, periodo precámbrico, paleozoico, mesozoico, donde aparecen los factores concernientes a la situación de las plantas, y en el periodo cenozoico aparece el hombre, ¿sí? Carlos Darwin escribió esto hace 200 años. Moisés, el escritor del libro de Génesis, lo escribió hace 1800 años. La pregunta es, ¿quién le copió a quién cuando Carlos Darwin era judío? Analizando estos factores, nos damos cuenta que el hombre ha tratado constantemente de explicar cómo fue creado. El hombre ha tratado de explicar cómo qué, cómo fue creado. El tema del día de hoy es el verdadero valor del ser. ¿El verdadero valor de quién? Del ser, el verdadero valor que yo tengo. Por eso empecé con esta narración. Cuando yo empiezo a analizar los factores que dice la filosofía o que dicen las teorías de la evolución, que es una teoría, contra lo que dice la verdadera palabra de Dios, la profundidad del Creador, me empiezo a dar cuenta que hay similitud, ¿sí? Pero resulta que los que escribieron la Biblia son más viejos y más antiguos que las teorías modernas. Y esto me lleva al análisis, hermanos, de qué es lo que dice verdaderamente el Creador de cómo nos creó. Otra vez, ¿qué dice el Creador de cómo qué? Nos creó. Y hoy me va a entender usted la gran importancia del por qué
Dios desea bendecir su vida. Génesis capítulo 1, versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos, nuevamente, entonces dijo Dios, hagamos, ¿sí? Al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dentro de la Escritura nos dice el por qué Dios creó al hombre, el para qué creó Dios al hombre, de qué lo creó y cómo lo creó. Fíjese todo lo que dice la palabra de Dios. Nuevamente lo repito para nuestros hermanos que nos están escuchando ahí en el Face o en las redes sociales. Dios, a través de su Escritura, dice el por qué creó al hombre, para qué lo creó, de qué lo creó y cómo lo creó. El día de hoy, hermanos, vamos a analizar solo dos palabras. ¿Cuántas palabras? Dos. Y la primera palabra que vamos a empezar a analizar es la palabra hagamos. La palabra hagamos no habla de un factor singular en el hebreo, habla de un factor plural, ¿sí? Habla de un factor, ¿qué? Plural. Es decir, hay personas que están hablando entre ellos, ¿sí? Entonces, por eso dice un hagamos, porque dentro del hebreo original no aparece la palabra Dios, aparece la palabra Elohim. Y ahí es donde empezamos a tener confusión en nuestra mente cuando nos acercamos a la Escritura, porque para nosotros Dios, y le va a sonar muy raro en este momento, la palabra Dios es un concepto pagano. Es un concepto que es utilizado por la gente que no conoce a quien tiene nombre, a quien no se le ha revelado la naturaleza de la deidad sobre su vida. Muchas veces nosotros por eso, ay, en nombre sea de Dios. Su Padre de usted tiene nombre, y me refiero a su Padre espiritual, ¿sí? Me refiero al Todopoderoso, al Creador, al Elohim, a aquel que tiene la facultad de hacer las cosas. Entonces, Elohim es un término plural, ¿sí? No está hablando de una sola esencia, está hablando de una sola esencia que tiene la facilidad de ser tanto dentro de lo singular como lo plural. Este sería un tema sobre los factores de Trinidad, pero en su momento estaremos analizando estos puntos. Ahora, cuando empezamos a observar este factor, nos damos cuenta de algo muy importante. La pregunta es, ¿cómo hizo Dios al hombre? Y por conciencia general todos dicen, es que Dios agarró la tierra, sopló sobre ella y formó al humano. Bueno, esa es la descripción del capítulo 2. A ver, vaya usted al capítulo 2 de la palabra de Dios. Y usted va a encontrar en el capítulo 2 del libro de Génesis, ¿sí? Pareciera como que fuera una repetición de lo que está sucediendo en Génesis 1:26. Porque en el versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Si yo pregunto cómo formó o cómo hizo Dios al hombre, la mayoría me contestan Génesis 2:7. Pero vamos a entender el día de hoy un amplio panorama dentro de este factor. Mire usted, cuando hablo de hacer, hablo de todo el proceso de elaboración. La palabra hagamos viene del verbo hacer y significa un proceso ¿de qué? De elaboración. Los materiales que se van a utilizar para hacer algo. Y cuando hablo de formar, que es lo que aparece ya en el capítulo 2, versículo 7, no estamos hablando de la elaboración, estamos hablando de la forma que le estamos dando a los componentes de la elaboración. Le voy a poner como ejemplo un pan. Un pan originalmente viene del trigo, ¿sí? Y es un proceso donde se extrae la harina. Los elementos serían leche, huevo, agua en un momento determinado, y ahí usted tiene el hacer. Ahora, la forma que le va a dar es diferente, ¿sí me explico? Entonces, muchos de nosotros, cuando decimos, ¿cómo creó Dios al hombre? Y todos contestamos, de la tierra. Esa es la forma, pero no es el hacer. El hacer es todo lo que viene por dentro, ¿sí? Y ahí usted puede observar que hay pan dulce, hay pan salado, hay pan que tiene mermelada, hay pan que tiene diferentes ingredientes, por poner un ejemplo dentro de este factor. Pero la esencia de ese pan es el trigo, ¿sí? Es decir, tiene una raíz primaria de donde fue extraído todo. Ahora bien,
Lo voy a llevar aquí a lo siguiente para empezar a analizar esto. Ya observamos que cuando habla Dios del hacer, está hablando y diciendo, vamos a liberar una especie. Es decir, voy a sacar algo de mí, mire, voy a sacar algo de mí, ¿sí? Para que comience a tener una nueva especie, vida. Cuando hablo del hombre, el origen del hombre no viene de la tierra, ¿sí? El origen del hombre no viene del polvo. Cuando la palabra de Dios expresa el verbo hagamos, está diciendo, de mi misma esencia, de mi misma naturaleza, voy a hacer que algo brote para que en ese momento comience a tener vida. Si la persona se va hacia el factor de Génesis 2:7, empieza a observar que fue sacado del polvo, ¿sí? Y con el debido respeto, un creador del universo no debía de dar tanta explicación y desgastarse para hacer algo tan simple. Pero cuando empezamos a observar este punto, nos damos cuenta que la palabra hombre también está hablada en plural. La palabra hombre en el hebreo original, lo voy a decir con calma, se escribe con I-S-H. I-S-H, ich. ¿Sí? Y está hablando de un hombre con pluralidad. Le voy a explicar. Dios es plural, nosotros somos plurales. Es decir, el cuerpo, la forma, ¿ya? ¿El cuerpo es qué? Forma. A ver todos juntos. El cuerpo es forma. La forma contiene espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Entonces podría decir, se va a oír como una locura para quien no está acostumbrado a manejar el término, ¿sí? Nosotros venimos. No me estoy refiriendo a ustedes, me estoy refiriendo a mí mismo. Mis tres esencias están aquí. Mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, en una forma, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a observar la pluralidad, empiezo a analizar componentes. Y esos componentes hablan de lo que yo tengo por dentro y de lo que yo soy, pero también hablan de mi origen. Hablan de dónde vengo. Y empiezo a observar dentro de la palabra de Dios que Dios comenzó a crear un factor de una especie. Estoy usando esta expresión. Esto lo manejan mucho en las cuestiones de cocina, ¿sí? La palabra especie siempre lo van a estar manejando, ¿dónde? En las áreas de cocina, porque ahí distinguen los sabores. Una cosa no es igual a otra, no se parecen entre sí. Y a veces nosotros se nos olvida que nosotros somos algo muy especial, muy específico sobre lo que Dios hizo en nuestra vida. Es decir, no somos como lo demás que está creado. Tenemos una característica diferente dentro de nuestro ser. Ahora, dentro de este factor, cuando hablamos, esta especie salió de dentro de Dios. A ver, nuevamente, ¿de dónde salió el humano? Salió de dentro de Dios, ¿sí? ¿Sí? Dios es espíritu. Así que lo que salió de dentro de Dios tiene que ser del mismo material y de la misma naturaleza que es Dios. Cuando Dios crea al hombre, no crea un montón de polvo que le da vida. Cuando Dios crea hombre, está creando la extensión de él en una nueva forma para que comience a tener vida y pueda multiplicarse para que el reino de Dios sea extendido. Bajo la misma fuerza, bajo la misma facultad, porque lo que viene de la misma esencia siempre va a dar el mismo resultado. Voy a poner este ejemplo. Si usted corta un árbol, hace papel con el árbol, hace una banca con el árbol, hace una recámara con el árbol, hace un sillón con el árbol, hace leña para el fuego con el árbol, pero sigue siendo madera. Su origen sigue siendo madera. Cuando un hombre entiende lo que estoy hablando el día de hoy, alguien tiene que glorificar a Dios allá en su hogar, estoy diciendo que usted viene de la misma naturaleza divina que Dios y no de la formación de un polvo, ni tampoco de la formación de un simio. Dios desea que usted comprenda este factor, porque si usted comprende este factor, la deidad de Dios está caminando en la tierra junto con usted. Es decir, que Dios no se encuentra tan lejos, se encuentra cerca de su vida, cerca de su problema, cerca de la sanidad que usted requiere, porque la presencia de Dios quiere transformar lo más profundo de su ser para que el milagro se efectúe a través de la naturaleza que está operando en usted. Por eso la importancia de ese factor.
Dice entonces la Escritura cuando empezamos a observar esto, tiene que tener la misma esencia. Así que usted es una esencia espiritual en una forma humana. Note la diferencia. No es un humano con espíritu, no. Es una esencia espiritual en una forma, ¿qué? Humana. A veces nos asustamos porque estos temas los maneja la ciencia ficción. En la ciencia ficción viene el extraterrestre, se mete dentro del humano y camina a través del humano. ¿Sí? Todos los que son fanáticos de la ciencia ficción observan ese punto. Y aquí empezamos a encontrar una situación bastante crítica. Porque no te estoy hablando de un extraterrestre, te estoy hablando del creador del universo, del todopoderoso, del Elohim, de la persona que tiene la facultad de venir y estar viviendo a través de ti, porque eres un espíritu que tiene cuerpo, no un cuerpo que posee un espíritu. Hay mucha diferencia dentro de esa área. Dentro de la Escritura comenzamos a observar entonces la gran importancia en la palabra de Dios que nos lleva a esta expresión. Cuando Dios usa el verbo hacer, quiere decir que Él tomó parte de su misma sustancia. Mire, por eso dice Eclesiastés en el capítulo 12, que el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Parte de su misma sustancia. Hay una sustancia inmortal en usted. Hay una sustancia que jamás va a perecer en usted. Usted no tiene que estar midiendo su vida por años. Usted tiene que estar viendo su vida hacia factores de eternidad, donde va a seguir gozando de las bendiciones de Dios, no solo aquí en la tierra, sino también allá en ese bello reino que Él tiene para nosotros. Dice la Escritura, y se sacó de sí mismo, ¿sí? Y dijo, hagamos al hombre. El hombre salió de dentro de Dios, así que lo que está en Dios está en el hombre. Note lo que estoy diciendo. La naturaleza que está en Dios es la naturaleza que debería de estar en el hombre. Por eso el hombre, cuando estaba en el Edén, el primer hombre, el Adán, este Adán podía hablar con él, porque era de la misma naturaleza. Este Adán podía ver su gloria. Podía ver su gloria. Miren lo que estoy diciendo. Después de que esta parte del reino, ¿sí?, que se quiso establecer en la tierra fue movida porque el hombre fue expulsado conforme a Génesis capítulo 3, entonces el hombre se nubló totalmente y no pudo volver a tener contacto con Dios. De ahí que Moisés no lo puede ver cara a cara. De ahí que varios profetas no pueden tener una relación tan profunda. Pero en el original, en la forma de la voluntad perfecta de Dios. Óigame bien, ¿voluntad qué? Perfecta de Dios, el hombre podía hablar con él. Porque contaba de la misma naturaleza, contaba de la misma esencia, tenía la misma sustancia. Todo lo que tiene sustancia tiene esencia. Lo voy a poner el ejemplo con un perfume. Perdón por poner ejemplos tan burdos, tan pequeños, a comparación de la grandeza de Dios, pero es que a veces solo así lo entendemos. Un perfume no va a tener esencia si no tiene sustancia, es decir, si no tiene líquido. Cuando se le acaba el líquido a su perfume, se acabó en ese momento la esencia, ¿sí? Cuando se acaba la sustancia, se acaba la esencia. Cuando hay sustancia, hay esencia. Así que la esencia de usted y la sustancia de usted no es tierra, ¿sí? La esencia y la sustancia de usted es la misma esencia y sustancia de Dios, que es eternidad, es espíritu. Todo lo que habita en Dios comienza a habitar en usted de esta forma. Así que cuando empezamos a observar este factor, nos damos cuenta de lo siguiente. Sacó algo de sí mismo y dijo, hagamos al hombre, que salió de dentro de Dios. Así que lo que está en Dios está en nosotros. El hombre salió de la misma sustancia de Dios, material, las mismas características, las mismas cualidades. ¿A qué me refiero con este factor? Cuando Dios te pide algo, no te lo pide porque no lo tengas, te lo pide porque ya lo colocó. Déjenlo explico ahora conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios no dice que vas a ser santo. La palabra de Dios dice, sed santo. Es una orden. Es algo que está dentro de tu naturaleza. Es algo que cuando el hombre entiende que es pecador, dice, soy tierra. Cuando el hombre entiende que es de naturaleza divina, entonces soy santo. Tengo la facultad de comenzar a dominar mi naturaleza, mis problemas, mis crisis, porque la presencia de Dios es la que tiene la facultad de gobernar y de señorear
todo donde yo estoy. Y cuando yo empiezo a ejercer este tipo de facultades dentro de mi vida, empiezo a comprender la verdadera valoración de mi ser. No soy un puño de tierra, no soy un pedazo tal vez de roca, no vengo de una extracción genética, vengo del poder y de la naturaleza esencial de lo que Dios tiene. Aquí empieza a ver entonces que tenemos el mismo material que Dios, la misma sustancia que Dios, las mismas características de Dios, porque la palabra hagamos se refiere a eso. ¿Sí? Esa palabra hagamos se refiere a ese factor. Por eso la única criatura que puede tener comunión con Dios es el hombre. Y cuando me refiero por comunión, no me refiero a participar del acto de la Santa Cena, porque a veces no se ha entendido la palabra. La palabra comunión, ¿sí?, que viene de koinonía, no significa estar juntos, no. No significa armonía, no. Tiene una profundidad muy fuerte. Significa tener cosas en común. Cuando usted se junta con borrachos y soporta el aliento del borracho, y soporta el aliento del cigarro, y soporta que se vomiten, y soporta que están tomando, y la música alto volumen, lo soporta porque usted tiene cosas en común. ¿Sí? Cuando usted es una persona que soporta en un momento dado el adulterio, que soporta la fornicación, que soporta la infidelidad, es porque su corazón tiene la misma suciedad en común que aquellos que lo practican. Cuando usted vive dentro de ese ambiente y le ponen una alabanza, no lo soporta. ¿Y sabe por qué no lo soporta? Porque usted no está en común con la naturaleza divina que Dios quiere provocar y que quiere volver a reactivar dentro de su vida. No es un secreto esto. No soporta a veces la adoración, no soporta la palabra, no soporta la oración, no soporta el adorar a Dios porque su naturaleza está contraria a lo que originalmente es. Se está corrompiendo dentro de ese factor. Cuando Dios le dice no peques, no es porque le está poniendo una situación religiosa. No le está poniendo ninguna situación religiosa. Le está diciendo no traigas a tu vida lo que va a corromper tu naturaleza. Por eso el cristiano a veces no crece, porque se está corrompiendo con lo que no es. Está metiendo una naturaleza que no es, y dos naturalezas no pueden compartir el mismo espacio. Se lo voy a poner otra vez como un ejemplo sencillo: agua y aceite. Sacúdalas, mézclelas, métalas a presiones atmosféricas bastante fuertes y al final del tiempo se separan. No se puede. Agarre un buen jugo de naranja. Esto lo manejan mucho allá en el DF. Dios bendiga a los chilangos. Y allí están los jugos de naranja y le avientan el medio litro de agua, ¿sí? Y cuando usted va a tomar su jugo de naranja, se ve el jugo a la pulpa y se ve la distancia del agua. ¿Por qué? Porque no se pueden mezclar las naturalezas. Muchas personas están alejadas de Dios por no comprender este hagamos. Tú no fuiste formado por emociones. No te va a describir Sigmund Freud, el padre de la psicología, que tú eres un ser almático. Eso es una mentira. Tú eres un ser espiritual, un ser de la misma naturaleza de Dios, en el cual Él te está llamando y te quiere regenerar y te quiere transformar para una cosa muy sencilla: que lo que está pasando en el cielo con Él comience a pasar en la tierra contigo. El milagro que estás esperando no está lejos, si comprendes este punto dentro de tu vida. Ahora dice la palabra de Dios: cuando el hombre tiene estas cosas en común, es porque él tiene algo, ¿sí?, que también Dios tiene. Es algo que tienen esa misma relación. Por eso los ángeles no son llamados hijos de Dios. Usted puede observar al ángel Gabriel, muy mencionado en la palabra. Puede oír hablar del arcángel Miguel. Puede oír hablar de querubines, y ninguno de ellos en toda la escritura, si usted la palabra de Dios, menciona el término hijo. No lo menciona. ¿Y sabe por qué no lo menciona? Porque, hermanos, la palabra hijo habla de una situación tan especial dentro de nuestra vida, que es lo que brotó de dentro. A ver otra vez. La palabra hijo es lo que brotó, ¿qué? De dentro. Entonces quiero que me entienda que literalmente, lo voy a expresar de esta forma:
Lo voy a expresar de esta forma. Literalmente, quien te parió fue Dios mismo. Quien te sacó de dentro de él fue Dios mismo. Y esto tiene que resonar dentro de nuestras mentes, tiene que provocar gozo, tiene que provocar esa bendición de Dios dentro de nuestras vidas, porque tú no eres igual a un ángel. Tú no eres igual a las demás creaciones, creaciones poderosas, creaciones de respeto, pero creaciones a las cuales Dios nos llama hijos, porque no brotaron de él. El hombre sí brotó de él. El hombre sí fue una extensión de él. El hombre sí es un factor no de ADN, es un factor de naturaleza de él. Dice entonces, dentro de la palabra de Dios, que dentro de esta área, lo que brotó de él, lo que salió de dentro. ¿De dónde sale un hijo? De dentro. ¿Sí? Si alguien sabe de tener hijos, es él. Todo lo que salió de dentro de él salió con su misma naturaleza. Un humano que entiende esto, huele a Dios. ¿Eh? Un humano que entiende esto, empieza a reflejar lo que papá Dios es. Un humano que comprende esto, comprende la paternidad de Dios y comprende la importancia del por qué debemos de estar bajo esa línea de autoridad para poder reflejar y mantener todo lo que Dios ha dado y diseñado sobre nuestras vidas. Ahora bien, posteriormente que hizo el hagamos, dice Génesis 1:26, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra, y es la segunda palabra que vamos a ver el día de hoy, imagen. ¿A nuestra qué? Imagen. Luego que Dios dijo, hagamos, agregó el factor imagen. Y la palabra imagen tiene dentro de su etimología, dentro de su naturaleza, la palabra calidad espiritual. Note usted. El hebreo está diciendo, voy a ser un humano que tenga la misma calidad espiritual que yo. Por eso es que se podía comunicar. Cada vez que usted alcanza, cada vez que usted activa, perdón, no que alcanza, cada vez que usted activa su calidad espiritual, usted oye a Dios. No es que Dios no le hable, todo el tiempo le está hablando. Todo el tiempo está interviniendo en sus asuntos. El problema es que mi calidad no está activada. Esta calidad espiritual tiene que ser activada. La palabra imagen también habla de naturaleza. ¿Sí? Esta planta que tengo aquí la conocen como pata de elefante por la raíz. Todas las patas de elefante de esta misma naturaleza tienen la misma forma, aunque sean pequeñas o aunque sean gigantes. ¿Sí? Las va a distinguir por su naturaleza. No contienen, ¿sí? la misma imagen. Yo le quiero llevar a este factor. Dentro de la escritura, entonces, la palabra imagen implica que la persona comenzó a desarrollar características. Mire, no es normal que su lenguaje sea corrompido. Es decir, que su lenguaje pueda ser vulgar, pueda ser malicioso, en pocas palabras, que sea maldiciente. Eso no es normal, porque se supone que el hombre no debería de maldecir, pero solo el hombre maldice cuando no entiende su origen. De acuerdo a tu origen y donde te criaste, tal vez sea lo normal. ¿Sí? Es que yo vengo de Alvarado, Veracruz. Es que yo vengo de la costa acá de Tapachula. Es que en mi casa hablan de esa forma. Perfecto. Pero cuando usted viene al reino de los cielos, en el reino de los cielos se maneja otro lenguaje. Un lenguaje con características específicas. Una persona que habla de otra forma implica que aunque sea cristiano, no ha logrado entender la naturaleza de Dios dentro de su vida. ¿Sí? Este no es un asunto social, ni es un asunto personal. Usted hable como quiera, viva como quiera. Al final de cuentas, la manifestación del reino se da en los que tienen cosas en común. ¿Cosas en qué? En común. Entonces, empieza una situación de características, empiezan las cualidades morales de Dios que deben de estar dentro de nosotros, porque la moralidad, hermanos, nos eleva a un estado de conciencia. Óigame bien, una persona entre más inmoral es, menos conciencia tiene. Perdón por la comparación, su raciocinio puede ser igual a la de una iguana. ¿Sí?
Y se lo digo con bases. ¿Sabe por qué se lo digo con bases? Porque de acuerdo a las neurociencias, ¿de acuerdo a qué? A las neurociencias, existen 3 niveles dentro del cerebro. 3 niveles dentro del cerebro. ¿Sí? Es decir, que el cerebro está creado en 3 partes. Está el cerebro reptiliano, está el cerebro, en este caso, emocional, y está el cerebro racional. Por eso tenemos la corteza prefrontal más amplia, porque es la racional. Debajo de ella tenemos lo que es el factor emocional, donde estaría el factor de los mamíferos, y posteriormente tenemos el cerebro reptiliano, como le dicen. El cerebro reptiliano solo despierta, duerme y defeca. Eso es lo único que hace. ¿Sí? Hay personas en esta vida que tienen la vida de un reptil, y a esas personas, e inclusive a los que tienen un cerebro de mamífero, que tienen igual un cerebro de una persona comparada con un animal, porque dice la biología que nosotros venimos del reino animal. Yo por lo menos no me considero dentro de ese rango. ¿Y sabe por qué? Porque la escritura dice que yo fui creado a la imagen de algo, con características, con naturaleza, con una sustancia diferente a lo que otras partes de la misma biología expresan. Así que dentro de este factor, hermanos, lo que Dios está describiendo en nuestras vidas es lo que yo soy. Entonces he dejado de ser un puño de tierra. ¿Cuántos puños de tierra hay aquí? Ah, ya cambió la idea. ¿Cuántos puños de tierra hay allá? Usted no es un puño de tierra. Usted es un hijo, lo que brotó de Dios para extender su reino aquí en la tierra. Dice la escritura, dentro de este factor, que usted fue creado con las mismas características en su esencia que Dios tiene. Usted tiene la misma esencia de Dios. El asunto es que la activación a veces no se ha dado. Usted tiene la misma naturaleza que Dios. Cuando empezamos a observar esto, debemos de exigir una prueba. Yo soy muy racional, si usted quiere, dentro de este factor, pero yo le quiero llevar a esto. Yo sé que hay mucha gente que nos ve y que se hace la pregunta. A ver, deme una comprobación lógica y a la vez bíblica de que soy una esencia divina. Enseguida se lo voy a dar. Oiga bien lo que va a escuchar. La prueba de que usted tiene la misma naturaleza de Dios se ve en lo que Dios tuvo que dar para recuperarlo. A ver, la prueba más grande, óigame bien esto, no se distraiga. La prueba más grande de que usted tiene la naturaleza de Dios se ve en lo que Dios tuvo que dar para recuperarlo. Vamos a usar un verbo y el verbo se llama dimir. ¿Cómo se llama? Dimir, ¿sí? D de dedo, I, M-I-R. Dimir. ¿Cómo se llama el verbo? Dimir. Y la palabra dimir significa ser dueño de algo por derecho. A ver, yo no soy dueño, vamos a usar la expresión, yo no soy dueño de mi hijo solo porque es mi hijo. No. Yo soy dueño de mi hijo por derecho, porque brotó de mí. ¿Sí me estoy dando a entender? El día de ayer observábamos algunas etimologías de la palabra familia y cuando hablamos de este verbo estamos hablando que la familia habla de propiedades, que las cosas que tiene la familia son por derecho, son cosas que Dios estableció dentro de su vida. Es decir, cuando hablo del verbo dimir, hablo de lo que se es dueño. En el original, usted observa que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Yo quiero llevarlo a esto. Originalmente, Dios era nuestro dueño, porque es nuestro creador. Pero cuando el hombre pecó, perdió el reino, perdió el dominio, y el dominio fue traspasado. Entonces tuvo que recuperarlo. Y para recuperarlo, aquí empieza este factor tan importante. Cuando nosotros hablamos de este proceso legal, si usted llega a perder algo y quiere recuperarlo, tiene que volver a pagar de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? En un proceso legal fue tuyo, pero lo perdiste y lo quieres recuperar, tienes que volver a pagar de nuevo. Ese es el verbo dimir, ¿sí? Ahora escúcheme esto, ¿sí? Y tienes que pagar el precio
Tienes que pagar el precio exacto del valor del producto. Alguien en ese momento puede decir, es que yo lo compré cuando costaba tanto y ahorita cuesta tanto. El verbo dimir dice que tienes que pagar lo que cuesta actualmente, no lo que costaba. Lo que cuesta. Y casi todas las cosas, voy a poner este ejemplo, voy a ilustrarlo un poquito más. Si usted compró un terreno hace 20 años en San Cristóbal de las Casas y le costó 5 o 10 mil pesos, ¿sí? Y por su falta de administración lo perdió y lo quiere recuperar, ese terreno de 5 o 10 mil pesos ahora le cuesta 400 o 600 mil pesos. Entonces usted va a tener que pagar en el precio y tiempo, ¿sí?, del ahora. Cuando hablo del verbo dimir, estoy hablando de una palabra que ahora van a conocer ustedes. Y muchos de ustedes ya la conocen, pero no hemos dado el sentido. Esta palabra se menciona constantemente en el Nuevo Testamento y es redimir. ¿Sí? Y la palabra redimir es volver a comprar. Entonces, note usted aquí lo siguiente, vuelvo a mencionarle, deme una prueba de que tengo la misma naturaleza que Dios. Y la prueba está en que cuando usted tiene la misma naturaleza de Dios, usted comienza a observar la gran importancia del precio que vale. Otra vez, cuando usted comprende que tiene la naturaleza de Dios, usted comienza a observar, ¿sí?, el gran precio de lo que vale. No podía venir a morir por usted un ángel. A ver nuevamente. No podía venir a morir por usted, ¿qué? Un ángel. No podía venir a morir por usted alguna otra criatura creada por Dios. ¿Y sabe por qué? Porque usted no es compatible con eso. Cuando usted empieza a observar esto y empieza a observar la palabra redimir, cuando usted valora lo que Dios creó y lo que Dios hizo, empieza a observar que lo único que podía venir a pagar el precio tan elevado que usted tiene, porque usted tiene una naturaleza, ¿qué? Divina, tenía que venir otro con la misma naturaleza para pagar el precio. Por eso es que Dios se mandó a sí mismo, mandó a su Hijo. La prueba más grande de que usted es una deidad es que una deidad vino a morir por usted. La prueba más grande de que usted es un hijo de Dios es que el Hijo de Dios vino a morir por usted. Otro de la misma naturaleza, otro del mismo poder, otro de la misma facultad, vino a decir de forma práctica, de forma científica, de forma contextual, de forma filosófica, los que son de la misma naturaleza se llaman. Dios mandó al hombre Dios, la palabra griega es kenosis. Vino el hombre Dios, caminó en esta tierra y ese hombre Dios te vino a decir que el alto precio que tú valías para que volvieras a tener todo lo que por derecho te pertenece, para que volvieras a activar la santidad, el reino, las bendiciones, la naturaleza sobrenatural de Dios, donde las cosas sí son posibles, donde tú sí puedes ser sanado, donde tú puedes ser restaurado, donde tu matrimonio va a funcionar, donde tus negocios fluyen, donde la sanidad divina sí existe, solo se activa cuando la naturaleza divina se conecta entre sí, para que el humano con naturaleza divina sea conectado a la naturaleza divina de Dios y las cosas sucedan. Al morir Jesucristo en la cruz, te vino a decir el gran precio de lo que tú vales. Tú no eres cualquier hijo. Una deidad bajó para recuperar a las demás. Se pagó el precio. El verbo dimir. Este verbo dice que se pagó el precio en su totalidad. Por eso Jesucristo expresa en la cruz del Calvario diciendo, consumado es, todo está hecho. La deidad vino y pagó por ti. Y pagó por ti para activar tu deidad. Pagó por ti para activar lo sobrenatural en ti. No eres un error de la naturaleza. No eres una persona que no tenga esperanza. No fuiste creado del polvo. Por eso estoy especificando. Por eso en este día los que comprendieron esto comienzan a tener ojos llorosos, comienzan a tener un ánimo en su corazón y dicen, ahora entiendo por qué tuvo que ser tan profundo este factor de la crucifixión, tan profundo este factor del pago que Dios hizo, porque yo valgo eso. Se nos ha enseñado que Dios se puso triste, se nos ha enseñado que Dios estaba teniendo lástima por el hombre y entonces mandó a su hijo. No, eso se nos ha enseñado religiosamente. Se nos ha enseñado que la muerte de Jesús vino para darnos valor. No, hermano, Jesucristo no vino a darte valor.
Jesucristo vino, hermano, para mostrarte, para confirmar cuánto vales. ¿Sí? Cuando comprendemos esto de cuánto valgo, cuando comprendo de qué naturaleza vengo, del cómo Dios extrajo de sí mismo para crear al hombre en los verbos gramaticales hebreos, empiezo a darme cuenta de la profundidad de mi naturaleza. Por eso el tema de hoy se llama la verdadera esencia del ser. No vienes de un proceso evolutivo, te lo acabo de mostrar en el principio del tema. No vienes tampoco de un proceso biológico, químico, donde brotaste accidentalmente para ser un hombre. Vienes de la misma naturaleza de Dios, vienes del mismo vientre espiritual de Dios, vienes con la misma esencia de Dios. Y cuando se comprende esto, entonces comprendemos que podemos tener control sobre lo que está a nuestro alrededor. Si tú actúas como un humano normal, la depresión va a estar sobre tu vida. Si tú actúas como un humano normal, las emociones controlan tu vida. Si tú actúas como un humano normal, todo el tiempo tienes carencias, tienes crisis, porque la humanidad está marcada por la falta de Dios dentro de su vida con esas características. Pero cuando tú comprendes que eres de una naturaleza divina, entonces comienzas a tener control sobre la circunstancia emocional, sobre la depresión, sobre los problemas de ansiedad, sobre las circunstancias que están afectando tu matrimonio, sobre el problema de poder formar algo. Las cosas no se pueden formar a menos que Dios vuelva a soplar, vuelva a intervenir dentro de esa área en tu vida para que las cosas vuelvan a tener el lugar, óigame, el lugar que Dios creó para ti. Lo voy a explicar de esta forma. Dice la palabra de Dios que Dios vio al hombre que estaba solo. ¿Así lo dice o no lo dice? Así lo dice. Y vio Dios que estaba solo. Entonces la palabra solo como que nos imaginamos un ser depresivo que está así debajo de una palmera y en ese momento está solo. No, no, no. La palabra solo significa único en su especie. Ahora escúcheme, esto le va a dar alegría. Yo lloro cuando entiendo esto. Solo Dios, ¿sí?, conoce a los de tu especie. ¿A qué voy con esto? Muchas veces las cosas no funcionan porque no ha llegado a nosotros alguien de nuestra misma naturaleza. ¿Ya? Y pensamos, voy a quedarme solo. ¿Cómo voy a reconstruir esto? ¿En qué momento voy a conocer a la persona ideal? Habla con Dios. Y lo que Dios te va a decir es, yo te voy a mandar a alguien de tu misma naturaleza, que soporte lo mismo que tú, que viva lo mismo que tú, que haya pasado por lo mismo que tú, para que entonces puedan tener cosas en común. Y cuando aparecen las cosas en común, se vuelve la familia. Cuando aparecen las cosas en común, se comienzan a hacer formaciones de negocios, porque hablamos el mismo lenguaje. Usted no me va a dejar mentir que cuando usted no tiene nada en común con alguien, ni siquiera se puede entender, no pueden hablar, todo el tiempo se la pasan peleando porque no hay un factor en común. Yo no le digo, búscate un chapaneco para que hables igual que la chapaneca, no. Yo no te estoy diciendo eso, no, esto va más allá de ese factor. Búscate un hombre de negocios para que hables con otro hombre de negocios. Búscate una persona que sepa inglés para que hables inglés. No, no, no. Yo estoy hablando, busca al que tiene las cosas de tu origen y coloque las cosas en común en ti y también en la persona que vive contigo para que entonces Dios, hombre y mujer vivan en común. Amén. Para que entonces Dios, hombre, mujer, hijos vivan en común. Para que entonces Dios, hombre, mujer, hijos, negocios vivan en común. Y todo comience a fluir, comience a desatarse, comience a haber un rompimiento de las situaciones que te han impedido avanzar dentro de esta vida. Dices, es que la enfermedad no me deja. Activa la naturaleza divina, porque con Dios no hay enfermedad. Amén. El fracaso no me deja. Activa la naturaleza divina. Dios no conoce el fracaso. Dios es un Dios de cosas nuevas. Y esto a mí me motiva mucho a predicar de la palabra de Dios, porque Dios no viene a poner remiendos. Dios no viene a poner parches ahí a ver que funcione otra vez. No, Dios dice que todo lo vuelve a recrear. Solo le voy a explicar
el asunto de esta palabra. ¿Sí? Ya voy para terminar. Recrear. Mire, Dios puede recrearlo todo. El asunto es que nuestra vida no es tan larga para disfrutarlo todo. Se lo voy a explicar. Un hombre, voy a poner mi ejemplo, que puede fracasar en diferentes áreas y activa la bendición de Dios, Dios le va a empezar a recrear todo. Le va a volver a dar esposa, hijos, negocios. El asunto que ya está es que ya está bastante viejo. ¿Nota el aspecto? Por eso tenemos que aprender a recrear cuando estamos jóvenes. Tenemos que aprender a recrear y no volver a perder el tiempo, porque el tiempo no te va a perdonar. ¿Sí? Estamos sujetos a tiempo. Entonces, si es momento de recrear algo, ¿qué le dice la palabra re? Ayer explicaba yo este verbo. Perdón, no es verbo. ¿Perdón? Sí. Cuando hablamos de este adverbio, estamos hablando de una situación muy importante. Re es regresarte al principio. A ver. Fallas en una relación, te regreso al principio. Otra vez a comenzar. Como si estuvieras en una máquina de tiempo, como si estuvieras en un déjà vu, te regresas de nuevo. Porque te vuelve a dar la oportunidad de recrear. ¿Ya? Ah, ya lo comprendieron. Ya veo caras así como que, ya cayó el 20. Pues sí, ya cayó el 20. ¿Sí? ¿Sí? Pierdes una iglesia, te va a dar otra, pero vas a volver a empezar de cero. Y ese es el asunto. Ya la iglesia ya tenía construcción, tenía forma, tenía todo. La perdiste. Bueno, ahora tengo que volver a empezar. Y empezamos a mendigar como el perro sin dueño. ¿Sí? Con tristeza, con depresión, y ahora dónde me voy y quién me acepta. Mira, Dios te va a volver a dar otra oportunidad en todo. ¿Sí? Porque Él tiene la facultad de ser recreativo. La palabra recreo, haz tiempo de salir a jugar, comer torta y tomarse un sándwich. No es así. Mire, aquí hemos bajado la palabra recreo. ¿Sí? La palabra recreo habla de volverte a regresar al principio de las cosas para que empiece una nueva creación de sucesos. La pregunta es, si estás bajo la naturaleza, ¿sí?, humana, vas a volver a hacer lo mismo que siempre. Si estás bajo el hagamos y el verbo imagen de Dios, naturaleza divina, las cosas esta vez van a funcionar. Porque Él tiene el control sobre todo. Cuando tú activas la naturaleza de Dios, cuando tú te dejas todos esos rollos de que la evolución y de que mis emociones y de que yo nací así y así voy a morir y yo no nací para amar y nadie nació para mí, cuando te metes en esas situaciones, va a haber crisis dentro de tu vida. Pero si tú entras dentro del poder de Dios, si tú entras dentro de esta palabra, te vas a dar cuenta que el verbo dimir te está diciendo, no vino un perdedor a morir por ti, no vino un mártir a morir por ti, no vino un ángel a morir por ti. ¿Sí? La palabra griega es kenosis, el Dios hombre, bajó la deidad, se encarnó. Nosotros creemos en la encarnación, no en la reencarnación. Se encarnó en el vientre de la Virgen María, fluyó, brotó y caminó entre nosotros. Vimos que era hombre, se movía como forma de hombre, pero su esencia era divina. ¿Sí? El que nació fue Jesús, mas no el Cristo, porque ese es eterno. Cuando empieza a manifestar las bendiciones del reino, la viuda quedó desprotegida y dice, no, una mujer no puede quedar desprotegida. Le regresó a la vida el hijo. No había comida, multiplicaba la comida. El leproso no tenía aceptación y era sacado allá afuera, porque a veces la sociedad te trata como un vil leproso, como alguien que no funciona, como alguien que no tiene vida ni tiene derechos. Jesucristo se acercaba, los tocaba y sanaba su piel, porque Él venía con el poder sobrenatural de las cosas. Ese poder sobrenatural lo dejó en ti. Solo tienes que activarlo al entender que tienes que regresar a tu estado original. Tienes que regresar. La puerta la dejó abierta a Jesucristo para que todos los que deseen regresar empiecen a trabajar naturaleza. Otra vez, ¿empiecen a trabajar qué? Naturaleza.
La próxima semana vamos a continuar con este tema, pero hoy yo quiero cerrar esta parte con esta área. Mire, si usted se encuentra mal, su naturaleza todo lo va a transformar a mal. Voy a definir la palabra mal, malo, maldad, ¿sí? Que son sinónimas, pero el contexto de la etimología dice que malo es lo que hace daño. Otra vez, si hay cosas que hacen daño dentro de su vida, todo lo que usted toque lo va a dañar. Todo donde usted duerma lo va a dañar. Todo lo que usted comience a recrear lo va a dañar, porque el origen de su naturaleza es malo. No hay gran secreto en esto, ¿sí? Usted puede comprar un cerdito, un cochi, lo lava, lo perfuma, le pone moño, ¿sí? Lo trae con correa, pero en el momento que lo suelte, va a regresar a su naturaleza, al lodo, a batirse, porque es un cochi, ¿sí? Hay humanos que no han cambiado de naturaleza, y esto a mí me preocupa. Si bien cuando entró el pecado, la naturaleza adámica provocó, y ahí le llaman que es el pecado original, y le llaman que venimos predispuestos genéticamente para ciertas sustancias o ciertas formas de comer o de vivir, ¿sí? Pero yo no le estoy hablando de después de Adán, yo le estoy hablando en el principio antes de que Adán pecara. Y en el principio, antes de que Adán pecara, Adán no estaba predispuesto con un ADN. Adán no estaba predispuesto a hacer cosas malas. Adán estaba bajo la naturaleza de Dios, donde todo fluía, donde la bendición de Dios era constante dentro de su vida, ¿sí? Así que la invitación es sencilla. ¿Dónde puedo obtener esa naturaleza? Entrando al reino, ¿sí? ¿Y dónde se encuentra el reino? Pues se encuentra aquí en la tierra. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, ¿sí? A mí se me hace algo muy triste y con esta parte concluyo. Si cuando yo muera no he visto las manifestaciones del reino en mi vida, voy a tener serios problemas. ¿Sabe por qué? Porque si el reino no lo pude manifestar aquí, donde Dios dijo que se tenía que manifestar, ¿cómo voy a creer que existe cuando no he visto nada? ¿Ya? Por eso mucha gente llora cuando va a morir. Mucha gente se espanta cuando le dicen que tiene COVID. Porque no hay manifestación, venga o no venga a la iglesia, no hay manifestación del reino. Pero si usted empieza a desarrollar manifestación del reino, si usted que me escucha a través de esa cámara comienza a desarrollar la bendición de Dios sobre su vida, créame que lo que usted va a anhelar en el momento de partir es estar y conocer al verdadero creador de su naturaleza, porque usted no es polvo. Génesis 2:7 entonces dice que tomó el polvo y que tomó la forma de una naturaleza humana, y ahí es donde entra todos los minerales, los vegetales, todos los factores químicos, todos los factores que maneja, los factores de neurociencias como la glándula cerebral que tenemos, como todos los factores, la amígdala cerebral que maneja nuestras emociones, todos esos factores como el tálamo, el hipotálamo, fueron conectados dentro de ese factor, pero esas son las expresiones químicas y las expresiones en un momento determinado físicas, mas no nuestro origen. Ese fue el estuche donde se colocó tu naturaleza. Así que el día de hoy, yo no te digo que te salgas del estuche. Tampoco te digo que hagas cosas que pueden ser fábulas o ideologías. Solo te digo que abras tus ojos y que abras tu fe a comprender que en el principio lo que Dios describe era totalmente diferente a lo que se ve ahora. En este día cierra tus ojos y pídele al Padre en este momento que te permita el volver a regresar a los factores recreativos. Dile al Padre en este momento, ya comprendí que tuvo que bajar una deidad para trabajar la deidad en todos nosotros. Por eso dice la palabra de Dios que Dios tiene las mismas
Las mismas bendiciones que dio a su Hijo Jesús son las mismas bendiciones que Él quiere materializar y manifestar sobre nosotros. En esta hora, bendito Padre Celestial, ahí en el hogar donde se encuentran las personas, donde hubiera problemas de depresión, de ansiedad, de tristeza, de frustración, donde se está viviendo en problemas de alcohol, de drogas, donde existe el adulterio, la fornicación, allí donde está la enfermedad, donde hay diagnóstico de muerte, en este momento alza tus manos, Hijo de Dios, y ves a este programa a través de la televisión o a través de la computadora o del celular. Coloca tu mano ahí donde está y dile al Padre: Padre, activa por medio de la fe la naturaleza divina que hay en mí, la naturaleza que me permite entrar en el reino, el volver a nacer, el volver a tener ese encuentro contigo, y promueve una recreación, que toda enfermedad se vaya, que todo síntoma psicológico comience a ser desbaratado, que toda circunstancia contraria a tu voluntad sea quitada. Vuelve a dar vida donde no hay vida. Hoy suelto esta palabra de parte de Dios, que las cosas que no tenían vida comienzan a tener vida, comienzan a haber expectativas, comienza a haber esa nueva función dentro del matrimonio, dentro de tus hijos, dentro de los negocios. Se activa en este momento el poder sobrenatural de Dios sobre todas las cosas, porque la palabra de Dios dice que Él hizo un hombre a su imagen y semejanza, que Él lo creó de la misma naturaleza y la misma sustancia que es Él, para que pudiera dominar sobre las cosas de la tierra. En esta hora, Padre, gracias, porque tú nos enseñas todo lo que hay dentro de nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Bendiciones desde San Cristóbal de las Casas.